¿Qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Julio Zamorano, estudiante del TEC. Actualmente curso el quinto semestre de la carrera de Ingeniería en Logística y hoy vamos a hablar de la materia de Estadística Inferencial del profesor Juan Morales. La tarea es la número 4 y el tema es estimaciones y tamaño de la muestra. Mi número de matrícula es 1721-1318 con fecha a 5 de mayo del 2019. Continuamos. 7.2. Estimación de proporción de una población. Resolver ejemplo y ejercicio. Ejercicios a resolver. 2. El Genetics Institute realizó una prueba clínica del método XOR, diseñado para incrementar la probabilidad de concebir una niña. Se realizó un estudio con 574 bebés de padres que utilizaron el método XOR, de los cuales 525 nacieron niñas. Nos pregunta lo siguiente: ¿cuál es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de niñas nacidas de padres que usaron el método XOR? Bueno, aquí no necesariamente tenemos que utilizar la aplicación Minitab, solamente vamos a utilizar lo que es la calculadora. Y nos dice que fueron 525 niñas. 525 de un total, lo dividimos esto de un total entre 574 nacimientos. Y nos dice lo siguiente: se realizó un estudio con 574 bebés, de los cuales se utilizó el método XOR, y nacieron 525 niñas. En este caso nos está pidiendo un porcentaje, que vendría siendo del 91%, casi 92%. Y viene siendo el porcentaje de niñas de un total de 574 bebés. De 574 nacimientos. Continuamos. Bueno, dice B. Utilice los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niñas nacidas de padres que utilizaron el método XOR. Aquí sí nos vamos a lo que es la aplicación Minitab. Nos vamos a estadísticas básicas. Nos vamos a seleccionar la opción proporción. Y aquí vamos a seleccionar datos resumidos. El número de ensayos, que fueron de 525. Número de eventos en total, que fueron 574 nacimientos. Y le damos a aceptar. Creo que hubo un pequeño error aquí, está invertida el número, pero no pasa nada. Y ahora sí le damos a aceptar. Bueno, como ya está mencionado, es una muestra en general de 574 nacimientos, con un total de 525 niñas y un porcentaje del 91%. Y tenemos un índice de confianza del 95%. Esto quiere decir que tenemos un margen del 88% al 93% de nacimientos de niñas. El margen que nos está dando es muy poco. O sea, el error de que, no error, sino de que nazcan niñas está entre del 88% al 93%. Continuamos. Inciso C. Calcule el margen de error que corresponde a un nivel de confianza del 95%. En este caso, igual, regresamos a lo que es Minitab. Nos vamos a estadísticas básicas. Ahora vamos a seleccionar lo que es potencia y tamaño de la muestra. En seleccionamos tamaño de la muestra para estimación
En lo que es parámetro vamos a seleccionar lo que es proporción. Aquí en lo que es proporción vamos a poner lo que nos había arrojado, que fue del 91%. Vamos a poner 90.914. Y nos está pidiendo el error. Seleccionamos lo que es aquí el error. El tamaño de la muestra, pues sabemos que fue de 574. Y opciones, vemos aquí que tenemos el 95%, que es el índice de confianza. Le damos a aceptar, le damos a aceptar aquí también. Bueno, y aquí nos arroja en la tabla que el nivel de confianza fue el 95% con un porcentaje del 91.4% de nacimientos, la probabilidad. Tenemos el tamaño de la muestra que fue de 574 y tenemos un margen de error tanto inferior como superior, que va del 0.25% al 0.21%. Continuamos. Dice, calcule el tamaño de la muestra necesario si la proporción de éxito fuese del 90%. El margen de error del 1% a nivel de confianza del 95%. Bueno, igual aquí. Regresamos a lo que es estadísticas básicas. Nos vamos a igual potencia y tamaño de la muestra. Estimación, en este caso en lo que es el parámetro se queda igual. Aquí ya la proporción cambia, nos dice que del punto 90, punto 9. Y nos está pidiendo el tamaño de la muestra. El margen de error aquí pues es de 0.01. Y vamos a seleccionar lo que es a corroborar más que nada que es el 95% de confianza, que ya lo arroja por default el sistema. Le damos a aceptar, y tenemos aquí ya mencionado lo que es el porcentaje del 90%, con un índice de confianza del 95% y nos arroja lo siguiente. Tenemos un margen de error del 1%. Y el tamaño de la muestra debería ser de 3.786. Esto quiere decir que tienen que haber 3.786 nacimientos para que haya un error del 1%. Continuamos. Ejercicio, selección del género. El General Genetics Institute realizó una prueba clínica del método EXORT, diseñado para incrementar la probabilidad de concebir un niño. Se realizó un estudio con 152 bebés de padres que utilizaron el método EXORT, de los cuales 127 nacieron niños. Bueno, en este caso ya es viceversa. Igual vamos a utilizar lo que es la calculadora. Y nos dice que son 127 niños de un total de 152. En este caso lo vamos a dividir entre 152 para saber el porcentaje de nacimientos que son varones. Y nos arroja un porcentaje del 83%, 0.83, ya redondeado es el 83%. Esto quiere decir que de 152 nacimientos de bebés en general, el 83% son varones. Y nos dice que fueron 127 niños. Continuamos. Dice, utilice los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niños nacidos de padres que utilizaron el método EXORT. Bueno, igual. Nos vamos a Minitab para que no se revuelva esto. Nos vamos a proyecto nuevo. No guardamos nada. Y nos vamos a estadísticas básicas. Nos vamos a lo que es proporción.
Y aquí nos dice, vamos a seleccionar datos resumidos. Regresemos para ver los valores nada más. Y dice que fueron del 95%, 152 veces y 127. Entonces seleccionamos 125 con un total de ensayos de 127. Vamos a seleccionar lo que es el 95%, que ya como lo mencionaba viene por default en el sistema. Le damos a aceptar y le damos a aceptar. Bueno, ya aquí nos arroja lo que es el total de nacimientos de bebés, que es un total de 127, de los cuales 125 nacen varones. Con una muestra del 98%, aquí nos arroja un 98%. Tenemos aquí un índice de confianza del 95% y tenemos que es del 94% al 99%. Continuamos. Calcule el margen de error que corresponde a un nivel de confianza del 95%. En este caso igual, regresamos a lo que es Minitab, nos vamos a estadísticas, seleccionamos potencia y tamaño de la muestra, nos vamos a tamaño de la muestra para estimación. En este caso nos está pidiendo, bueno, aquí creo que queda la menor, pues sí es proporción binomial. En este caso nos dice, quiere saber, calcule el error con un nivel de confianza del 95%. Regresamos. En este caso es, veamos, del 90.95, nos pide el error, la proporción, aquí vienen siendo los nacimientos que fueron 127, aquí nos equivocamos, entonces está pidiendo el punto 95, perdón, 0.95. Y el tamaño de la muestra pues fue de 127 con un índice de confianza del 95%, ya lo pusimos, le damos a aceptar, igual ya tenemos el 95% con un nivel de confianza del 95% y tenemos lo que es el tamaño de la muestra, que es de 127 nacimientos, de un total de 127, y tenemos un margen inferior como superior, que va del 53% al 30%. Continuamos. Dice, calcule el tamaño de la muestra necesario si la proporción de éxito fuese del 85%, el margen de error del 2% a un nivel de confianza del 99%. En este caso, vamos a otra vez regresar a lo que es estadística básica, nos vamos a potencia y tamaño de la muestra, seleccionamos tamaño de la muestra para estimación, aquí nos está pidiendo un nivel de, regresemos, nos pide el 85%, entonces aquí le damos .85, aquí vamos a ver lo que es el tamaño de la muestra, con un margen de error del 2%, del 0.02 y con un nivel de confianza, aquí ya lo cambiamos, nos pide del 99% de confianza, le damos a aceptar,
Le damos a aceptar y bueno, y aquí vemos que ya en la tabla tenemos un 85% de error con un nivel de confianza del 99%. Tenemos el margen de error que nos está pidiendo del 2% y el tamaño, en este caso de la muestra, debe ser de 2.327 nacimientos. Tiene que haber 2.327 nacimientos para que haya un error del 2%. Continuamos. 7.3. Estimación de la media poblacional. Desviación estándar conocida. Resolver ejemplo y ejercicio. Ejercicios a resolver 2. Ejemplo. Pesos de hombres. Han muerto personas en accidentes de embarcaciones y aviones debido al uso de estimación obsoleta del peso medio de los hombres. En décadas recientes, el peso medio de los hombres ha aumentado de manera considerable, por lo cual es necesario recalcular la estimación. Se tienen los siguientes datos. Se tienen los siguientes datos estadísticos muestrales de una muestra aleatoria simple. La muestra es de 40 con un peso de 172.55 libras. Investigaciones realizadas por otras fuentes sugieren que la población de los pesos de los hombres tiene una desviación estándar de 26 libras. Y nos dice lo siguiente: calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de los hombres. Veamos cómo realizamos esto. Bueno, en este caso aquí no necesariamente vamos a utilizar Minitab, porque ya nos está arrojando la respuesta. En este caso nos dice que tenemos una muestra de 40 y una desviación estándar de, perdón, y un valor de 172.55 libras, que viene siendo, en este caso viene siendo la mejor proporción en los hombres. Viene siendo esta la respuesta en general. Y pues con la división estándar dada, que es de 26 libras. Continuamos. Inciso B. Construya un intervalo de confianza del 95% para el peso medio de todos los hombres. Veamos. Bueno, aquí igual vamos a seleccionar lo que es estadísticas. Nos vamos a estadísticas básicas y vamos a seleccionar lo que es muestra. Y aquí nos dice una o más muestras por cada columna. En este caso seleccionamos lo que es datos resumidos. El tamaño de la muestra, pues ya vimos que nos pide que es de 40. La media, que viene siendo de 172.55. Y una desviación estándar de 26, que es lo que nos arroja. Y chequeamos el nivel de confianza, pues igual como mencionamos, es por default del 95%. Le damos a aceptar, y tenemos igual lo que es la muestra de 40, lo que es la media, que ya nos arroja que es de 172.55, con un error de 4.11, un índice de confianza del 95%. Y tenemos aquí que nos arroja tanto un límite inferior como superior, que es de 164.49 a 180.61. Continuamos. Calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 5%. La desviación estándar de la población es de 26 a un nivel de confianza del 95%. Veamos cómo se realiza. Bueno, aquí seleccionamos lo que es estadísticas. Nos vamos a potencia y tamaño de la muestra. Vamos a seleccionar
Tamaño de la muestra por estimación. En este caso nos está pidiendo un margen de error. Calcule el tamaño de la muestra necesario si desea tener un margen de error del 5%, la desviación estándar de la población, con una media de 26, a un nivel de confianza del 95%. Bueno, entonces aquí vamos a seleccionar lo que es la media con una desviación estándar de 26. En este caso vamos a seleccionar el tamaño de la muestra. Aquí pues el margen de error es del 5%. Nos vamos a opciones y vamos a suponer que la división estándar de la población se conoce. Vamos a darle que sí. Le damos a aceptar. Le damos a aceptar y tenemos un parámetro que es la media, una distribución normal, desviación estándar de 26 con un nivel de confianza del 99% y un intervalo de confianza. Tenemos que, para esto, el margen de error es 5% y tiene que haber una muestra de 180, o sea que tiene que haber 180 intentos para que haya un error del 5%. Continuamos. Ejercicio. Conteo de glóbulos rojos en la sangre. Se obtiene una muestra aleatoria simple de 50 adultos, que incluye hombres y mujeres, y se mide el conteo de glóbulos rojos, en glóbulos por microlitro de cada persona. La media muestral es igual a 4.63. La desviación estándar poblacional para los conteos de glóbulos rojos es de 0.54. Y nos pide lo siguiente. Calcule la mejor estimación puntual de la media del conteo de los glóbulos rojos. Pues igual aquí es como el ejercicio anterior, pues ya nos está dando lo que es la media. Y pues tenemos que es de 4.63 y con una desviación estándar de 0.54, pues y lo más correcto sería de 4.63, que ya en automático pues nos arroja la respuesta. Inciso B. Construya un intervalo de confianza del 99% para el conteo medio de glóbulos rojos de adultos. En este caso vamos a vamos a meditar. Para que no se revuelva, hacemos nuevo, ponemos que no. Bueno, aquí nos vamos a lo que es estadística. Nos vamos a seleccionar lo que es potencia y tamaño de la muestra. Seleccionamos Z, la muestra Z. Y aquí, tamaño de la muestra, no creo que hubo un error aquí. Vamos otra vez a estadísticas. Estadísticas básicas. Y vamos a seleccionar lo que es datos resumidos. El tamaño de la muestra pues sabemos que es de 50. Vamos a corroborar de que sea así. De 50, una muestra de 50. Dice la media muestral que es de 4.63. 4.63. Con una desviación estándar de 0.54. 0.54. Pues no vamos a realizar hipótesis, vamos a corroborar nomás el nivel de confianza, que es del 95%. Y aquí nos pide el 99%, en este caso vamos a moverlo. Vamos a darle el 99%. Le damos a aceptar. Le damos a aceptar. Y tenemos, como ya mencionado, una muestra de 50 con una media de 4.63.
con un error del 0.764, igual ya mencionado, con un índice de confianza del 99%. Sabemos que por default nos arroja 95%, pero aquí nos está pidiendo del 99%, lo ajustamos. Y tenemos un margen de error tanto inferior como superior, que es de 4.43 a 4.82. Continuamos. Dice, calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 0.25%. La desviación estándar de la población de 0.54 a un nivel de confianza del 99%. Entonces, regresamos a Minitab. Bueno, aquí nos vamos a lo que es estadística. Seleccionamos potencia y tamaño de la muestra. Nos vamos a tamaño de la muestra por estimación. En este caso, pues ya vamos a seleccionar la media, ya viene aquí, con una desviación estándar de, dice desviación, un margen de error del 25%, la desviación estándar del 0.54%. Entonces vamos a buscar desviación 0.54. Estimar la muestra, error no, vamos a seleccionar lo que es la muestra con un margen de error de intervalo de confianza de un margen de error del 25%, es 0.25, y nos está pidiendo aquí un margen de error, perdón, un nivel de confianza del 99%, entonces vamos a modificarlo aquí, vamos a corroborar nomás, del 99%, perdón, entonces vamos a modificarlo, 99, suponiendo que conocemos el valor, le damos a aceptar, tenemos una media, vamos a buscar lo que es la media, con una división estándar del 0.54 y un nivel de confianza de 0.25, le damos a aceptar y nos arroja lo siguiente, la división estándar ya mencionada de 0.54 con un nivel de confianza modificado al 99% y tenemos lo siguiente, tenemos el margen de error que nos arroja del 0.25%, el tamaño de la muestra es de 31, o sea que tiene que haber 31 intentos o 31 muestras para que haya un 0.25% de error. Continuamos. (7.4) Estimación de la media poblacional. Desviación estándar desconocida. Resolver ejemplo y ejercicio. Ejercicios a resolver 2. Ejemplo, peso basura. El conjunto de datos en el archivo anexo incluye los pesos en libras de la basura desechada proveniente de una muestra de 62 hogares. Inciso A. Calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de la basura desechada por los hogares. Entonces, abramos el documento y veamos qué es lo que nos arroja. Abrir. Y pues aquí tenemos lo que es el peso en basuras pues son de 10.76 a 11.70 libras. Entonces veamos cómo lo vamos a realizar. Bueno, en este caso pues ya tenemos lo que es el peso en basura en libras. Y veamos que son los datos que nos piden. En este caso dice, calcula la mejor estimación puntual del peso medio de la población de la basura desechada y construye un intervalo de confianza del 95% para la basura desechada por los hogares. En este caso,
Pues aquí estas dos respuestas se hacen en un solo paso. Y veamos, nos vamos a lo que es estadística básica y seleccionamos la muestra T. Vamos a seleccionar lo que es datos resumidos, pues no. Seleccionamos una o más muestras. Igual como mencionaba, tenemos que seleccionar esto para que nos arroje. Con un intervalo de confianza del 95%, vamos a corroborar que así sea. Sí, aquí ya está, igual por default ya lo arroja el sistema. Le damos a aceptar. Aceptar y tenemos, bueno, aquí tenemos lo que es la muestra con una media de 27.44 con una desviación estándar de 12.46. Esto vendría siendo lo que es la primera pregunta y se calcula la mejor estimación. Pues ahí tenemos lo que es la desviación estándar de 12.46 y pues con el índice de confianza del 95% para cada uno, para la media. Entonces tenemos que es un rango de 24.28 a 30.60 con un error en la media de 1.58. Continuamos. Bueno, aquí quedan resueltos ya lo que es el inciso A y el inciso B y vayamos al inciso C. Calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 3%. La desviación estándar de la población es de 13.65 libras a un nivel de confianza del 95%. Entonces regresamos a Minitab, lo que es bueno, aquí vamos a ver si se calcula el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 3%. Entonces en este caso nos vamos a Minitab, nos vamos a estadística básica, seleccionamos potencia y tamaño de la muestra. En este caso vamos a seleccionar tamaño de la muestra para estimación. Por default nos arroja la media, igual tenemos más opciones, pero solamente queremos la media. Una desviación estándar nos da una desviación estándar de 13.65. 13.65, entonces 13.65 y estimar el tamaño de la muestra, pues sí, es lo que estamos pidiendo, y un margen de error, nos da un margen de error del 3%. Entonces le damos al 3%, le damos a aceptar y tenemos lo siguiente. Aquí está. Dice, pues el margen de error, como ya lo mencionamos, es del 3% y el tamaño de la muestra debe ser de 82. Eso quiere decir que debe haber 82 intentos, 82 muestras, para que haya un error del 3%. Continuamos. Dice, ejercicio, pesos al nacer. Una muestra aleatoria de los pesos al nacer de 186 bebés tiene una media de 3.103 gramos y una desviación estándar de 696 gramos. Calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de los pesos de los bebés al nacer. Bueno, en este caso vamos a seleccionar lo que es Minitab. Nos vamos a archivo nuevo, proyecto, decimos que no. Y veamos. Bueno, aquí nos vamos a lo que es estadísticas básicas. Nos vamos a lo que es muestra Z. Vamos a seleccionar datos resumidos. En este caso vamos a ver lo que es el tamaño de la muestra. Y nos dice que es una muestra aleatoria de los pesos a nacer de 186 con una media de 3.103
3103, perdón, me equivoqué, 3103, y una desviación estándar de 696. Entonces, vámonos, 696, opciones, tenemos un intervalo de confianza al 95% y aquí nos arroja, ya igual nos dice que es 95%. Y seleccionamos, le damos a aceptar, y bueno, aquí ya tenemos lo que es la muestra de 186 con una media de 3103. Aquí podemos ver que podemos tener un error de 51.0 con el índice de confianza ya por default del 95%, y tenemos de que es el error tanto inferior como superior es de 3003.0 a 3203.0. Continuamos. Dice, construya un intervalo de confianza del 95% para los pesos de los bebés al nacer. Entonces, regresamos a lo que es Minitab. Nos vamos a estadísticas básicas. Vamos a lo que es potencia y tamaño de la muestra. En este caso, nos está pidiendo construir un intervalo de confianza del 95% de los bebés al nacer. Y pues tenemos que lo que es la media, una desviación estándar de 696. El tamaño de la muestra, pues ya es lo que vamos a calcular. Con un margen de error para intervalos de confianza del 95%. Entonces, nos regresamos. 95%, le damos a aceptar. Y igual tenemos la estimación estándar de 696 con un nivel de confianza del 95%. Tenemos aquí el margen de error del 95%. El tamaño de la muestra tiene que ser de 209 para que haya un error del 95%. Continuamos. Dice, calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10%. La desviación estándar de la población es de 465 gramos a un nivel de confianza del 95%. Entonces, aquí nos vamos, Minitab, nos vamos a estadísticas básicas, vamos a potencia y tamaño de la muestra, por estimación. Igual aquí, la desviación estándar nos dice que desviación estándar de 465 gramos. Cambiamos aquí el valor, 465. Vamos a buscar la media, estimar, vamos a buscar lo que es el tamaño de la muestra y un margen de error nos pide un margen de error del 10%. Entonces le vamos a dar 10%. Vamos a corroborar de que el nivel de confianza es del 95%, que es como nos lo pide aquí en 95%, tanto en inciso B como en inciso C. Y nos vamos, regresamos a Minitab, ya le damos a aceptar. Y nos arroja un parámetro, nos arroja lo que es el parámetro de distribución, la desviación estándar de 465 por un estimado del 95%. Tenemos un margen de error de 10% y el tamaño de la muestra para que esto suceda debe ser de 8.309 intentos o muestras. Continuamos. 7.5.
Estimación de la varianza poblacional. Resolver ejemplo y ejercicio. Ejercicios a resolver 2. Ejemplo, calificaciones de crédito FICO. Utilice las calificaciones de crédito FICO en el archivo anexo para construir un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar para todas las calificaciones de crédito. Y nos dice, calcule la mejor estimación puntual para la desviación estándar de las calificaciones de crédito. Construya un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar de las calificaciones de crédito. E inciso C, calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10%, con una desviación estándar de 75 puntos a un nivel de confianza del 95%. Entonces, abrimos el archivo. Vamos a abrirlo para no quiero abrirlo. Vamos a ver cuál es el problema. Bueno, aquí ya tenemos las calificaciones FICO y nos está pidiendo, dice, calcula la mejor estimación puntual de la desviación estándar de las calificaciones de crédito, pero solamente nos da como valor el 95% de la desviación estándar, que es lo que se maneja por default en el sistema de Minitab. Entonces lo que vamos a hacer, nos vamos a ir a Minitab. Aquí tenemos los valores que va de 1 hasta 100. Entonces para que podamos resolver vamos a brincarnos al inciso B. Dice, construir un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar de las calificaciones de crédito. Sacando el valor B, nos va a dar por lógica, nos va a aventar la respuesta del A. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos a estadísticas, nos vamos a lo que es estadísticas básicas, nos vamos a lo que es varianza y seleccionamos el renglón pues no necesitamos necesariamente hacer prueba de hipótesis, checamos que esté al 95%, que es lo que nos dice aquí, el 95% de desviación estándar, o su intervalo de confianza, perdón. Vemos que así es, le damos a aceptar aquí, y tenemos pues que el número de muestras pues son 100, son los que tenemos ya aquí enumerados. Tenemos una desviación estándar de 92.2, la varianza de 8502 y tenemos un índice de confiabilidad del 95% usando chi cuadrada, que tenemos de 81.0 a 107.1. Y vemos que tenemos el índice del 95% usando Bonet de 81.2 a 106.8. Y como nos dice aquí, dice calcula la estimación puntual para la desviación estándar. Pues en este caso viene siendo la desviación estándar, aquí viene siendo de 92.2. Continuamos. Dice, calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10%, con una desviación estándar de 75 puntos a un nivel de confianza del 95%. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos vamos otra vez a Minitab. Y, bueno, en este caso, aquí nos está pidiendo calcular el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error
del 10% con una desviación estándar de 75 puntos a nivel de confianza del 95%. Bueno, entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos vamos a ir a estadísticas. Vamos a seleccionar potencia y tamaño de la muestra. Vamos a seleccionar tamaño de la muestra para estimación. En lo que es parámetro, vamos a seleccionar la desviación estándar. Y nos dice que de desviación estándar tenemos una desviación estándar de 75. De 75. Estimar tamaños de la muestra. En este caso vamos a poner, pues estimar, aquí quedaría el mismo. El margen de error me está diciendo que quiere el 10%. Entonces nos regresamos y le damos .10. .10 o 10, le podemos lo mismo, no pasa nada. Vamos a corroborar el margen de confianza, que es de 95%, como lo decimos, ya viene por default en Minitab. Le damos a aceptar, y aquí está la desviación estándar de 75, son los datos ya mencionados, el nivel de confianza del 95%, y tenemos que para el margen de error pues de 10, y tenemos el tamaño de la muestra que es de 140. Continuamos. Dice, construye un intervalo, ya lo vimos. Dice, ejercicio, consumo de energía de una casa. Utilice las cantidades muestrales del consumo de energía en kilowatts en el archivo anexo para construir un intervalo de confianza para la desviación estándar de todas las cantidades de consumo de energía. Inciso A. Calcule la mejor estimación puntual para la desviación estándar del consumo de energía. Inciso B. Construya un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar del consumo de energía. E inciso C. Calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10%, con una desviación estándar de 250 kilowatts a un nivel de confianza del 90%. Bueno, entonces veamos el primero. Calcule la mejor estimación puntual para la desviación estándar del consumo de energía. Tiene una similitud con el anterior. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos vamos a Minitab, seleccionamos uno nuevo para que no se revuelva. Bueno, entonces hacemos lo siguiente. Descargamos este documento para poder abrirlo y poder trabajar en él. Bueno, ya tenemos los valores de lo que es en el año, el bimestre y el consumo en kilowatts. Y tenemos de 1 hasta 48, con valores que rondan en 3.637 kilowatts a 2.327. Entonces aquí nos está pidiendo calcule la mejor estimación puntual para la desviación estándar del consumo de energía. Bueno, pues como lo mencioné, es para que nos dé el valor A, hay que buscar el valor B primero. Y vamos a buscar el intervalo de confianza. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Nos vamos a estadísticas básicas, nos vamos a lo que es la varianza y vamos a seleccionar, nos pide aquí exactamente el 95%, pero vamos a seleccionar el consumo de kilowatts y bueno, no necesariamente ocupamos de realizar la prueba de hipótesis. Vamos a corroborar que sea el 95% de confianza. Vemos que sí. Le damos a aceptar y veamos lo que nos arroja. Bueno, tenemos como muestra que son 48 valores.
una desviación estándar de 692 con una varianza de 479.021. Tenemos un índice de confianza del 95% usando chi cuadrada, que es de 576 a 867, y un índice del 95% usando Bonet, que es de 539 a 927. Y como vemos aquí en el primer inciso, dice calcula la mejor estimación para la desviación estándar. En este caso, aquí vendría siendo 692, que esa vendría siendo su desviación estándar. Y continuamos. Dice, calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10%, con una desviación estándar de 250 kilowatts a un nivel de confianza del 90%. Entonces, igual aquí, nos vamos a Minitab, vamos a estadísticas básicas, nos vamos a potencia y tamaño, de ahí seleccionamos tamaño para la muestra de estimación. En este caso nos está pidiendo calcule el tamaño de la muestra necesario. Entonces vamos a seleccionar lo que es la media normal, ya está. Tenemos una desviación estándar de 250 kilowatts. 250. Estimar el tamaño de la muestra, pues es lo que estamos buscando. Y nos pide un margen de error del 10%. Margen de error del 10%. Y nos pide una confiabilidad. Del 90%. Entonces vamos a corroborar aquí. Aquí sabemos que por default nos arroja 95, entonces simplemente lo modificamos y lo dejamos a 90. Le damos a aceptar y le damos a aceptar. Ya aquí tenemos los datos que introducimos, que es la división estándar de 250 con un nivel de confianza del 90%, y este es un intervalo de confianza bilateral. Tenemos un margen de error que es de 10 y el tamaño de la muestra vendría siendo de 1693. Para que pase esto, del 1693 tiene que haber un margen de error del 10%. Continuamos. Bueno, en B2Find Interior sabemos lo importante que es el mantener un correcto orden en cuanto a la limpieza y desecho de materiales. Es por ello que día con día se tiran kilos y kilos de acerrín y madera por semana, y aquí está una lista de ellos. Bueno, la lista ahorita la vamos a ver en Minitab. Dice, calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población del acerrín desechado por B2Find en el transcurso de 52 semanas. Esto quiere decir en el transcurso de un año. Construya un intervalo de confianza del 95% para la madera y acerrín desechados por la compañía. Y por último dice, calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 3%. La desviación estándar de B2Find es de 150 kilos a un nivel de confianza del 95%. Esto quiere decir de todos los desechos que tiene. Se maneja un estimado de 150 kilos, pero vayámonos al primero. Dice, calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población del acerrín desechado por B2Find en el transcurso de 52 semanas. Entonces, para esto, nos vamos a Minitab. Ya tenemos aquí los valores. Tenemos desde 1, desechos de madera, de 150 a 150, pero son kilos diferidos. Entonces queremos conocer una estimación puntual. Entonces lo que hacemos, nos vamos a estadísticas básicas,
nos vamos a lo que es varianza, vamos a seleccionar lo que es desecho de madera y vamos a corroborar de que sea el 95% del cual nos pide aquí, y vemos que sí, porque veamos que para poder sacar el primer resultado tenemos que brincarnos al segundo, porque nos está pidiendo una estimación puntual. Entonces ya vimos que si es del 95%, entonces le damos a aceptar, y tenemos los siguientes valores. Tenemos, bueno, aquí igual solo faltó bueno, igual vayamos a hacerlo. Vamos a darle 145 y lo volvemos a hacer de nuevo para que nos dé valores reales. Nos vamos a estadísticas básicas, nos vamos a varianza, seleccionamos lo que es desechos de madera, corroboramos el índice de confianza que es del 95%, le damos a aceptar, y tenemos pues el número de muestra, que son 52, son las 52 semanas, y tenemos una varianza de 339, un índice de confianza del 95% usando Bonet de 13.9 a 25.4, y tenemos un índice de confianza del 95% para la desviación estándar usando chi cuadrada. Esto quiere decir que tenemos de 15.4 a 22.8. Y aquí nos dice, en el primero dice calcule la mejor estimación puntual. Pues aquí la mejor estimación puntual vendría siendo 18.4, que es la desviación estándar. Continuamos. Y al final dice calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 3%. La desviación estándar de B2Fine es de 150 kilos a un nivel de confianza del 95%. Bueno, para esto igual nos regresamos a Minitab, nos vamos a estadísticas, nos vamos a potencia y tamaño de la muestra, vamos a estimación, vamos a buscar lo que es la media. Bueno, nos quedamos ahí, tenemos una desviación estándar de 150 kilos. Le damos 150 kilos. Vamos a buscar el tamaño de la muestra. No buscamos error. En este caso ya lo tenemos. Y el margen de error aquí vendría siendo del 3%. Y nos dice que lo quiere con un porcentaje del 95%. Vamos a corroborar nada más de que esté el 95%. Vemos que así es. Digo, ya sabemos que viene por default, pero así también nos lo pide. Le damos a aceptar. Y aquí tenemos los datos. Ya los datos que metimos, desviación estándar de 150 con un nivel de confianza del 95% y un intervalo de confianza que es bilateral. Entonces tenemos un margen de error del 3%, que para el tamaño de la muestra vendría siendo de 9607. Para que haya un error del 3% debe haber 9607 intentos. Regresamos. Bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias.